Buen lunes, querido Esteban, ¿cómo andamos? Buenos días, querido Alejandro. Buen día a nuestra querida audiencia también. La verdad es que el panorama que uno ha visto a través de la cobertura de los medios nacionales en Bahía Blanca ha sido devastador y nos preguntamos cuál es el rol de la psicología de la emergencia en estos casos, qué significa como trauma vivir una situación tan dura. Bueno, muy bien. Primero podemos definir qué es la psicología de la emergencia. Es una rama de la psicología que estudia, que interviene, que actúa en situaciones de desastre, obviamente sobre los efectos traumáticos de las poblaciones afectadas. No es una rama de la psicología con muchísimos años de desarrollo, pero podríamos decir que ya tiene más de 20 años seguramente a nivel mundial, y esto ha tenido que ver también con, lamentablemente, ¿no? Muchas veces las guerras, los refugiados y los desastres naturales se fueron multiplicando en estas últimas décadas, y obviamente allí es donde se comenzó a estudiar estos fenómenos que tienen que ver con estos episodios traumáticos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, podríamos decir, antes de ir al tema de Bahía Blanca, ¿a qué llamamos un trauma, no? ¿A qué llamamos hecho traumático? ¿Qué es un trauma? Y bueno, son situaciones, son hechos vitales con una carga emocional muy, muy grande, Alejandro, y que suceden en poco tiempo. Esa es una de las definiciones, ¿no? O sea, la palabra trauma viene de golpe, ¿no? Es un golpazo emocional, un trauma psicológico. Hablamos en la medicina se habla también de politraumatismos, cuando una persona tiene muchos golpes en su cuerpo, y entonces una situación, por ejemplo, de violencia, de abuso, de maltrato, pueden ser hechos traumáticos porque tienen una carga de violencia muy, muy fuerte, y no hay tiempo para metabolizarla. O sea, viene rápidamente y nos vuelca toda esa carga emocional en nuestro aparato psíquico, en nuestra mente, y de ahí, ¿no?, podemos definir ese efecto traumático en nuestra vida anímica, en nuestra vida emocional. También al trauma se lo define quizás no tanto por su intensidad, pero sí también por su tiempo de exposición, ¿no? Alguien puede tener vivencias traumáticas, podríamos decir, no demasiado intensas, pero sostenidas durante años, ¿no? Pensemos en la violencia psicológica, pensemos en un niño que todas las mañanas su madre le dice: estúpido, levantate para ir a la escuela. Bueno, quizás esa agresión verbal no implique un hecho traumático muy intenso en sí, pero si eso se repite todos los días del año, a fin de año ese niño, ¿cómo nos imaginamos que va a estar su autoestima, su valía, su carácter? Entonces, cuando alguien puede recibir quizás un hecho traumático de menor intensidad, pero sostenido en el tiempo, eso también genera, ¿no?, eventos, genera sintomatología emocional muy, muy intensa, ¿no? Bueno, obviamente, ¿no?, lo que pasó en Bahía Blanca, en este caso tenemos un desastre natural, aparentemente el 50% de la ciudad está devastada, es decir, esto afectó, podríamos decir así a grandes números, a la mitad de la población. Y ahí tenemos, si querés, primero el primer grupo de víctimas directas, ¿no? Esas son las víctimas directas, las víctimas que reciben ese impacto emocional, recibieron la pérdida de un ser querido, recibieron la afección por haber perdido su casa, sus bienes materiales, sus recuerdos, ¿no? Siempre pasa en estos casos, ¿no?, la cantidad de personas que pierden fotos, que pierden objetos, que pierden cosas valiosas desde lo
emocional, familiar, espiritual, ¿sí? Y ahí tenés un primer gran grupo de víctimas directas, y después tenés el otro 50% de la población, aquellos que quizás el agua no les llegó a su casa, o aquellos que, digamos, no sufrieron grandes pérdidas, ni humanas, ni materiales, pero que conocen un primo, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, que sí quedó muy afectado. Esas son las víctimas vicarias, ¿no? O sea, las víctimas de segundo orden también, aquellos que estuvieron ahí expuestos a ver y escuchar lo que pasó, ¿no? Todos van a estar de alguna manera afectados en distinta medida. Y después tenés todas las personas que están yendo a colaborar, bomberos, policías, vecinos, gente de ONG, de otras ciudades, no sé, pensemos, va alguien de Mar del Plata y estuvo esos primeros 3-4 días, también esa persona es afectada por este hecho traumático, porque ve un periodista, lo mismo, ve el desastre, la devastación, pudo haber observado el cuerpo de una persona sin vida en una alcantarilla o arriba de una camilla de los bomberos. Es decir, también hay ahí un tercer nivel de víctimas, entre comillas, que son aquellos que están ahí in situ, escuchando, viendo, colaborando, ¿no? Entonces, tenemos un grupazo de ciudadanos afectados de alguna manera traumáticamente por estos hechos, ¿sí? Hechos muy, muy dolorosos, porque imaginemos, no vamos a entrar en detalles que todos más o menos imaginamos o conocemos, pero perder tu casa, perder a un ser querido, perder a tus mascotas, perder tu fuente de laburo, son situaciones muy, muy dolorosas, que obviamente van a requerir un acompañamiento y un seguimiento, sobre todo en estas primeras semanas, ¿no? Porque las primeras semanas son fundamentales para el aparato psíquico, para nuestra vida emocional, para no generar lo que usualmente se llama como trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Es decir, la persona que sufrió un hecho traumático como este, tiene niveles de estrés agudos muy, muy fuertes en corto tiempo. Pero si eso después no se elabora de alguna manera, y ahora vamos a ir con eso, eso puede devenir en un síndrome, en un conjunto de síntomas que se denominan trastornos de estrés postraumático. ¿Cuál es la función de un psicólogo? Tengo colegas que han viajado, y aquí en Argentina está la sede de la Federación Internacional de la Psicología de la Emergencia. Así que también me enteré que hubo un grupo numeroso de psicólogos, gente inclusive que trabaja en defensa civil en la provincia de Buenos Aires. O sea, hay un montón de profesionales de la salud mental con mayor o menor capacitación en psicología de la emergencia que están haciendo su trabajo desde hace ya varios días. ¿Cuál es la función? Y bueno, primero acompañar, escuchar a las víctimas, contener y normalizar. Esta palabrita es fundamental, ¿no? Porque aquí no hay nada que curar, no hay una patología, no es que el psicólogo va y dice, bueno, voy a curar a los vecinos de Bahía Blanca. No hay nada que curar porque no hay ninguna patología. Es más, todas las sensaciones, que hay una larga lista de síntomas posibles que una persona que ha perdido todo en una inundación puede sentir en las primeras semanas, inclusive en el primer mes, son normales, son efectos, son respuestas, son intentos de nuestra cabecita para acomodar ese desastre adentro nuestro, en nuestra vida emocional, ¿no? También se trabaja mucho en generar redes sociales o aceitar las que hay, por eso es muy importante la solidaridad, ¿no? Obviamente que los bahienses están recibiendo, como siempre pasa en nuestro país, solidaridad de gente de todas partes del país, ¿no?
y entonces, bueno, inclusive de otros países vecinos también. Eso es lindo porque vos sentís que hay un montón de otros ciudadanos que no conoces que están dando una mano, pero es mucho más lindo recibir un abrazo y llorar con una amiga abrazadas, ¿no? Entonces ahí también, ¿no? Se tienen que poner en marcha, y ojalá esto esté sucediendo, una cantidad de redes familiares, de amistad, sociales, de ONGs, que seguramente está sucediendo allí. ¿Todo esto por qué? Y bueno, porque hay que volver a empezar, ¿no? La mente, a veces después de una pérdida, pensemos en un accidente, pensemos en la pérdida de un ser querido, la mente por lo general queda quietita, no sale de su asombro, no reacciona, se detiene, se paraliza, y parte de este trabajito que en las primeras semanas hay que hacer es justamente para rápidamente, o lo más rápido posible, poner en funcionamiento nuevamente nuestra vida anímica. La vida continúa, esto que llamamos resiliencia también es parte de eso, si bien es una capacidad que podemos tener innata, pero también es cierto que hay técnicas y hay formas de estimular esa resiliencia en cada una de las víctimas. Bueno, obviamente, ¿no? Pensemos que Bahía Blanca, en el caso de Bahía Blanca, hacía un mes atrás había tenido unas fuertes tormentas y grandes inundaciones sin ninguna víctima. Pasa esto que pasó hace 15 días atrás. Imaginemos la próxima tormenta fuerte, ¿no? Ayer creo que leí por ahí que había alerta amarilla, ¿no? Y ahí se da un fenómeno que se llama la de reexperimentación. Esa reexperimentación que puede ser a través de sueños, pesadillas, flashbacks, o sea, imágenes del pasado que te vienen, de ese día de la inundación, de la tormenta, pero justamente, ¿no? ¿Qué va a pasar, sobre todo en estos primeros meses, cada vez que haya tormenta sobre Bahía Blanca, ¿no? Aunque es una tormenta común y corriente o una tormenta fuerte, sin inundación. Ahí es donde, obviamente, podríamos ver como observadores sociales lo que fue ese hecho traumático de hace 15 o 20 días atrás, ¿no? Porque muchísima gente va a sufrir ese miedo, ese terror, esa duda, esa angustia y ansiedad, porque de nuevo vuelve la inundación, o de nuevo se pueda perder a un ser querido, ¿no? Entonces, como veremos, ¿no? Como estamos ahí viendo, hay mucho por hacer, no solo en cuestiones edilicias, de infraestructura, sino hay mucho por laburar desde lo emocional, desde lo social, desde lo familiar. Ojalá esto también nos sirva a todos para ir tomando dimensión que, digamos, la importancia que tiene que ver con la salud mental en estos episodios, ¿no? Que, insisto, pueden ser por guerras, pueden ser por, pensemos lo que en Ucrania prácticamente hay 15 millones de refugiados en el resto del mundo, pensemos en África, lo que sucede con esas poblaciones migrantes, pensemos lo que pasa aquí con muchísimos inmigrantes centroamericanos que cruzan una selva, que llegan a México y todo lo que pasa en el medio. Bueno, obviamente son episodios de un valor traumático, emocional muy importante. Y lo último que voy a decir, Alejandro, es un pequeño apartado acerca de las donaciones, ¿no? Bueno, obviamente todos respondemos desde la buena voluntad, desde el amor, y eso es fantástico, y lo primero que hacemos es, bueno, agarro ropa, agarro 2 kilos de harina, 1 kilo de arroz y lo mando porque están juntando acá, están juntando allá, tal club, tal ONG, los bomberos, la Cruz Roja. Bueno, eso está muy bien, pero no sirve de mucho, ¿no? Porque imagínense que Bahía Blanca debe estar colapsado de ropa que hay que clasificar, ropa que viene desordenada, muchas veces productos como la harina
son difíciles de estivar, son difíciles de almacenar sin que se humedezcan. Entonces, en estos casos, lo más importante es que quienes estamos lejos de Bahía Blanca podamos donar productos que por ahí no se nos cruzan en la cabeza, pero que son muy, muy importantes para una persona que perdió todo. Por ejemplo, toallitas femeninas, pañales, productos de limpieza, dentífrico. Son cosas que a veces uno dice, no, pero ¿y yo no? ¿Qué voy a donar? ¿3 dentífricos? Sí, dona 3 dentífricos. Eso es mucho más útil cuando llega a Bahía Blanca que una bolsa de consorcio llena de remeras y pulóveres. 2 paquetes de toallitas femeninas es mucho más útil que 10 paquetes de harina. Obviamente no tenemos por qué saber esto, pero para eso están los medios de comunicación, como esta querida radio, para poder explicarle a la gente qué es lo que realmente se necesita. Comida para mascotas, muchísimos perros sueltos, perros que están, muchos que murieron, otros que están perdidos porque salieron corriendo, comidas para mascotas, juegos de mesa, lo último que digo, juegos de mesa, pero Esteban, digamos, perdieron todo, sí, en los lugares de refugiados, cuando nosotros aquí en Luján, gracias a Dios hace rato que no tenemos inundaciones, vos tenés que tener una población de 200, 300 pibes, 4 o 5 días encerrados en un galpón, en el poli. Los juegos de mesa son muy importantes porque los juegos de mesa distraen, los juegos de mesa unen, los juegos de mesa nos sacan un poquito de esa realidad dolorosa y nos reímos, y el bienestar, el pasar una tarde con mate jugando a un juego de mesas puede ser una caricia a esa mente, a ese sistema emocional que está en crisis porque viene de sufrir un hecho traumático devastador, ¿sí? Juguetitos de peluche, muy importante también, los nenes más chiquititos que pierden su habitación, que perdieron su casa, que perdieron sus juguetes, pueden utilizar ese muñequito de peluche como un objeto transicional en esta etapa, en estas primeras semanas y primeros meses. O sea, tratemos de, si el que todavía no donó y dice, ay, yo quiero donar, por favor, repito la lista: toallitas femeninas, pañales, dentífrico, lavandina, juegos de mesa, comida para perros. Esas cosas son muy importantes y bueno, hoy hemos aprendido algo nuevo, repasamos un poquito qué es la psicología de la emergencia, podemos ver esta cuestión de las inundaciones en Bahía Blanca desde otro punto de vista, querido Alejandro. Sí, señor, y agradecemos mucho, como siempre, como cada lunes, Esteban, y más aún con el panorama, obviamente, que golpea a los bahienses y alrededores. Un abrazo, buena semana. Buena semana para todos y todas. Chau, chau, Ale. Un placer. Esteban Gómez con nosotros, nuestro psicoanalista, con su columna de cada lunes.